vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, decimos amén. Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este día, pues, que tú nos permites estar expuestos a tu palabra, que tú nos permites, Señor, tomar de tu palabra a través de los cantos en los salmos y entonarlos para tu honra y gloria. Porque nos permite, Señor, la lectura de tu palabra y ser también, Señor, edificados en ella. Y ahora, mi Dios, que nos permites estar atentos, o que tú nos has de permitir estar atentos a tu palabra para ser confrontados también en esta mañana. Te ruego, Señor, que nos ayudes a asimilarla, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a vivirla. Gracias, Padre, por ello, como también, Señor, en esta hora nos das la oportunidad de todas aquellas bendiciones que tú nos has dado a lo largo de esta semana, podamos nosotros traer en esta hora para darte, Señor, convertido en ofrenda, primeramente dándonos, Señor, a ti, y después, Señor, dando de aquello que nos has dado para bendecir a otros hermanos a través de la ofrenda, y también, Señor, para las necesidades propias de esta iglesia local. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, estábamos dando la clase del discipulado, y una persona de la calle me habla y mandaba al hermano Eduardo para que fuera a hablar con él a ver qué se le ofrecía. Para no hacer muy larga la historia, hermano, porque el tiempo es corto. Esta persona que quería hablar conmigo me había visto aquí hace 5 años. Esta persona en ese tiempo salió de la cárcel, pero me contó cómo es que en el tiempo en el que estaba en la cárcel, ya para salir, tenía una ansiedad, tenía una necesidad, decía él, porque quería salir ya. Y él había planeado incluso cómo hacer para saltarse la reja, con las implicaciones que esto traía, que era posiblemente la muerte, o los guardas que estaban en las torres. Pero él tenía ese deseo de salir de la cárcel ya. Pero alguien dentro de la cárcel le animó a que no lo hiciera, a que se esperara el tiempo que le faltaba para salir libre. Cuando esta persona sale libre, viene y me busca. Me dice: pastor, me recomendaron que viniera con usted. Y empecé a platicar con él, entre tanto que poníamos la mufa que está allá en la entrada de este edificio, en la calle. Cuando él salió de la cárcel, él tuvo una oportunidad de empezar una vida nueva, diferente a la que había vivido y que lo llevó al encarcelamiento. Pero después de 5 años volvió. Y todavía me dice: quiero venir. Bueno, ciertamente mientras hay vida todavía hay oportunidad. Hermanos, esto que estoy diciendo ahorita en alguna manera se relaciona con lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia de Galacia en esta mañana, y hermanos, por extensión a nosotros. Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en los versos 13 al 15 que acabamos de leer. Aunque el tema principal del capítulo 5, en los primeros versos, es la libertad, y es a lo que Pablo ha llamado en el verso 1 del capítulo 5, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice en el verso 13 del capítulo 5: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice Pablo, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, ese tema de la libertad, como ven, sigue tratándolo Pablo en el verso 13, incluso, hermanos, hasta el verso 15.
Y esto es algo, hermanos, importantísimo, porque es algo que nosotros debemos de recordar, y no solamente recordar, sino vivir, hermanos, en esa condición de la libertad en la que fuimos llamados por nuestro Señor. Esa libertad que Pablo trata en esta carta, y no solamente en los primeros versos del capítulo 5, sino que de una manera clara, cuando les dice en el capítulo 1 del apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado en pos de otro evangelio, o en pos de un evangelio, o que se hayan apartado de la gracia para seguir otro evangelio. Y Pablo recalca diciendo: no hay otro evangelio. En ese momento, hermanos, ellos estaban abandonando la libertad a la que el Señor los había llamado para seguir una esclavitud de la cual habían escapado. Es como cuando decimos: ¿cómo es posible que alguien que estuvo en la cárcel anhele volver a estar en la cárcel? De alguna manera es similar, de alguna manera es similar. Así que lo que podemos entender cuando el apóstol Pablo nos habla, hermanos, de ser libres del yugo, de la esclavitud, en este caso particular de la ley, y ya no estemos sujetos a ese yugo. No es porque la ley fuera mala, no, hermanos, los malos éramos nosotros, los malos eran ellos. No es que la ley, que siendo santa, justa y buena, fuera mala, sino que nosotros éramos los malos. Por lo tanto, por ser malos, por ser incapaces de no cumplir con todas las demandas y las exigencias de la ley, estábamos condenados por esa ley. Pero hermanos, es precisamente por eso que el Señor manda la ley, para que la ley nos haga ver nuestra debilidad y volteemos a ver a su fortaleza, para que nos haga ver, hermanos, nuestra mediocridad y nos haga ver, hermanos, la grandeza de esa ley que fue escrita, para que nos haga ver, hermanos, la posición denigrante de nuestra esclavitud y veamos en ella la libertad gloriosa que brinda a través de la obra de Cristo. Esto es, hermanos, por lo que fue puesta la ley. Las obras de la ley, dice Pablo en la carta a los Romanos, no justifica a nadie, sino que las obras, o más bien la ley, lo que hace es demostrarme a mí lo pecador que soy. Me hace ver mi pecado, no me justifica. Es por esto que la ley me hace ver la condición en la que estoy, y la ley, hermanos, hace ver a los hermanos de Galacia la condición en la que estaba, pero ellos querían volver a agregarse los grilletes y las cadenas de esa ley que los esclavizaban, porque consideraban que eso era mejor. Consideraban que eso era más bueno. Y es curioso, hermano, pero ahí es donde se manifiesta la gracia. La gracia de Dios es dándonos lo que no merecemos y lo que no podríamos ganar mediante la ley. La gracia de Dios es darnos lo que no merecemos y que queremos alcanzar mediante la ley. La gracia de Dios para los Gálatas era darles la vida eterna que ellos no podían alcanzar mediante guardar los rituales, las ceremonias, los meses, los días, los años y todo lo que la ley mandaba, como la circuncisión y aún las leyes dietéticas. Ellos querían a través de estas cosas ganar privilegios y méritos para alcanzar la salvación eterna. Y no, hermanos, la gracia de Dios es darnos lo que no merecemos y lo que no podríamos jamás ganar mediante nuestras obras. La gracia de Dios nos da perdón, nos da paz, nos da amor, nos da libertad de la esclavitud, del pecado y de la condenación, lo que no puede hacer la ley. La ley siempre te va a culpar. La ley siempre te va a hacer transgresor. La ley siempre te va a hacer ver que estás mal. Pero hasta ahí no te puede salvar. No puede brindarte amor. Te ordena el amor, pero no te lo puede dar. Te demanda que tengas paz, pero tampoco te brinda los elementos para que tú tengas paz. Esta paz solamente nuestro Dios. Este amor, este gozo y esta paciencia, solamente Dios a través del Espíritu que mora en nosotros. Pero esto es aquellos que están en la libertad, no a quienes están todavía esclavizados, como podemos entender a través del esfuerzo humano. No es, hermanos, ahí. Y es interesante que Dios ha guiado a través de la libertad a su pueblo para que no estén en esclavitud, pero los Gálatas quieren volver a la esclavitud de donde había sacado Dios a su pueblo. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos?
Hasta dónde nuestro esfuerzo, nuestro deseo de querer estar en paz con Dios a través de las cosas que hacemos, nos vuelve a encadenar de donde hemos sido liberados. Aquel hombre del que mencioné al principio quería salir de la cárcel porque tenía cosas importantes que hacer, había algo que le motivaba fuertemente a hacerlo, pero cuando sale, la pregunta sería, aquello que le motivaba a salir, ¿será algo que lo va a regresar otra vez a la cárcel? ¿No es acaso que en vez de la venganza es un sentimiento que se anida en el corazón y que uno quiere solventar? Y cuando esa venganza se cumple, se convierte en un delito que te hace regresar otra vez a la cárcel. ¿No es acaso, hermanos, que también nosotros volvemos a hacer lo mismo? Queremos hacer obras no sustentadas en la fe, sino sustentadas en el humanismo. Queremos agradar a Dios a través de lo que Dios no me ha pedido, sino a través de lo que yo me imagino que le puede gustar. ¿No es acaso que mi esfuerzo por hacer lo que yo quiero se convierte también en mi esclavitud? Y no hacer lo que Él quiere. Porque, hermanos, dicho sea de paso, Pablo decía que él era esclavo de Jesucristo, pero no era para hacer lo que Pablo quería, era para hacer lo que su amo quería, en este caso el Señor. Esa es la condición que tenemos ahora nosotros como hijos de Dios. Esa es la condición de cada uno de aquellos que estamos bajo la gracia. Tenemos un nuevo Señor, y este Señor es el que entregó su vida por nosotros para liberarnos de la condenación eterna. Y es entonces a este Señor al que nosotros debemos de servir por amor, no por otra razón. Y es entonces, hermanos, que lo curioso del pueblo, que habiendo sido liberado de la esclavitud de la ley, quiera volver otra vez a esclavizarse en la misma condición de la ley. En los versos del 1 al 13, Pablo hace un llamado, o Dios hace un llamado a través de Pablo, para que permanezcan firmes en la libertad. Hermanos, esto es muy importante, permanecer firmes en la libertad. Verso 1, dice Pablo en el capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo enfatiza esto, hermanos. Está firme en la libertad. Está firme en la libertad de la cual fuiste liberado. Estar firme en la libertad y no le des a esa libertad ocasión para tu carne. Hay dos extremos. Y Pablo le preocupa ese extremo de que llegue a ser posible que le den ocasión a la carne por medio de esa condición de libertad. Y me llama la atención, hermanos, en nuestro país, por ejemplo. ¿No es acaso irónico que siendo un país libre todavía sigan muchos esclavizados? Y digo esclavizados, hermanos, porque muchos todavía se basan a su esfuerzo humano, a sus obras, a sus deseos, a sus anhelos, que están sustentados en sus quehaceres. ¿Y no es acaso eso, hermanos, que nos vuelve a esclavizar? Estamos en un país libre, pero muchos todavía siguen siendo esclavos de su desempeño, siguen creyendo que son suficientemente buenas sus obras y meritorias, pero la realidad es que seguimos siendo esclavos, todos. Ante la ley de Dios nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos ante la ley de Dios. Es más, hermano, ni siquiera buscamos acercarnos tantito a la ley de Dios, porque siempre está nuestro ego, siempre está nuestro yo, y no buscamos ni siquiera, hermanos, intentar acercarnos a la ley de Dios, y no porque la ley sea mala, sino porque la ley, hermanos, exige y demanda de nosotros santidad. Y no parece ser algo que queramos hacer. Queremos tomar la libertad en otro sentido. Queremos tener la libertad como para considerar que si siendo libres, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y esto es de lo que Pablo quiere asegurarse. Pablo enfatiza, hermanos, esta condición. Y le enfatiza porque no quiere Pablo que se vayan al otro extremo. Hemos sido liberados de la ley, estamos en la gracia, ok, estamos en la gracia, disfruta la gracia, vive la gracia, el amor, el perdón, la liberación de la esclavitud.
pero no te vayas al extremo de considerar que ser libre de la gracia, de la ley, perdón, te da permiso para hacer lo que tú quieras hacer. Que ser libre de la ley te da la oportunidad de poder hacer cosas. Al cabo tú puedes pedir perdón más adelante, pues siendo salvo siempre salvo serás. Porque esa es la posición de la gracia. Si somos salvos, hermanos, de la salvación nunca vamos a caer, pero si somos salvos, no vamos ni siquiera a insinuar, buscar esclavizarnos en aquello que nos generó nuestra condición de esclavos y aquello que llevó a Cristo a la cruz. Si somos hijos de Dios, hermanos, si somos bajo la gracia, nunca estaremos buscando de ninguna manera esta condición. Y es de lo que Pablo quiere asegurarse, de que la libertad de la gracia no es permiso para pecar. Y hermanos, me llama la atención porque pudiera ser que los que estamos aquí entendemos que ser libres de la ley no es tener permiso para pecar. Estar bajo la gracia no es permiso para pecar. Puede ser que lo entendamos. Y puede ser, hermano, no solamente que lo entendamos, sino que también creemos. Pero lo que es cierto, nuestra carne, el mundo, nuestro enemigo, va a colocarnos en posiciones donde estemos tentados a decir, bueno, ¿y si lo hago y después pido perdón? Como dije hace rato, Dios me perdona. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarme si yo se lo confieso a Él. Imaginan, hermanos, cuál es el riesgo de lo que está diciendo Pablo aquí. Es estar jugando con la gracia para excusarnos del pecado. Es practicar el pecado para justificarnos delante de Dios en la gracia. Dios me perdona, puedo pecar. Alguien dijo por ahí que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sería una versión parecida a lo que Pablo quiere evitar en estos hermanos y que, dicho sea de paso, también querría evitar entre nosotros, hermanos. Usar la gracia como una excusa para la tentación cuando ésta llama a nuestra puerta no es de alguien que vive firme en la libertad que Dios nos entregó a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. No es esa la condición. Por lo tanto, hermanos, si nosotros persistimos en esa posición, no estamos firmes en la libertad. Y es posible, hermanos, que ni siquiera estemos tan solamente libres. Pablo toca en la carta a los Romanos este punto en el capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 15 al verso 16, dice Pablo, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y hermanos, en el verso 13 todavía Pablo, en el resto del verso 13, Pablo deja en claro que esa libertad de la gracia no es libertad para pecar, sino que es más bien una libertad para podernos servir unos a otros en amor. No está hablando, hermanos, ya del pecado, sino de la razón de esa libertad. Fuimos libres, hermanos, no para pecar, y lo recalca Pablo. Fuimos libres de la condenación, fuimos libres de las demandas de la ley en términos de pensar que la ley me salvaría, fuimos libres de eso. Y no se nos da permiso para pecar. Pero ¿cuál es la razón que dice Pablo en el resto del verso 13, la parte final del verso 13? Que esa libertad, hermanos, nos es dada para servirnos con amor. Es para servirnos con amor. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 14. Segunda a los Corintios 5, 14 al 15. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Véanlo de esta manera, hermanos. El amor de Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús ejerce una fuerza poderosa que me apremia y me motiva y me guía. Eso es lo que se refiere a constriñir. Así que una palabra tan corta significa tanto. Así que el amor de Cristo, su sacrificio, ejerce una fuerza poderosa que me apremia, que me motiva, que me guía
Y luego dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Y hermanos, para los que Cristo murió, para los que viven, ya no vivan para sí, para su propio pensar y para su propio deleite, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, dicho de otra manera, sería que el amor de Cristo que nos redime, el amor de Cristo que nos salva, que nos perdona, ese amor que nos apremia y nos guía a no vivir para nosotros, sino para Cristo. Eso implica, hermanos, que vivir para Cristo sea vivir para servirle. Vivir para servirle. Ahora, en este verso 13, la palabra que se usa para servir es una palabra griega que se llama o que significa convertirse o servir a alguien como esclavo. Esta palabra es doulo. La palabra doulos, que es servicio o servir, en el griego es traducido a nuestro idioma, sería esclavo. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo. Pues la palabra, hermanos, en el verso 13 de Gálatas 5, está diciendo que servir significa, hermanos, convertirse en esclavo de alguien para servirle. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesús nos ha liberado de la ley de Dios para convertirnos en sus esclavos por amor a Dios. Eso está diciendo el verso 13. Pensemos en esto, hermanos, convertirnos en esclavos por amor a Dios. Ahora, en el verso 14, Pablo aclara un poquito más este punto para que no haya duda entre los hermanos de Galacia y hermanos deseando que tampoco haya dudas en los hermanos de Torre Fuerte. Verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Fíjense, hermanos, en qué se cumple toda la ley completa. Se cumple, dice el verso 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, hermanos, vemos el verso 13. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad de la que Dios nos otorga en Cristo Jesús es para que sirvamos a Dios a través de servirnos unos a otros en amor. Por eso el verso 14 dice, hermanos, que la ley se cumple solamente en esta palabra, amar a tu prójimo. Y luego agrega, como a ti mismo. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 5, verso 29? Cuando el Señor se refiere a través de Pablo acerca de la iglesia, cuando dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y en el verso 29 hace un énfasis el apóstol Pablo cuando dice, nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y la sustenta o la cuida. Nadie ha odiado jamás su propia carne o aborrecido jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, la protege. Y cuando Pablo está diciendo esto, hermanos, está refiriéndose en términos del amor de Cristo por la iglesia, pero también, hermanos, como dice al finalizar casi del capítulo 5, en el verso 31 por ahí, 32, cuando dice Pablo, yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, por lo demás, cada uno ame también a su mujer. Y con esto está diciendo lo que Génesis dice. Génesis dice, hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Por eso Pablo dice, nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, referido al matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque forma la esposa parte de uno mismo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que dice el verso 14 de Gálatas 5, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si yo amo a mi esposa como a mí mismo, busco no hacerle daño, busco sustentarla, busco cuidarla, es la demanda que el Señor tiene para nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley que no me puede hacer amar, pero Dios me da a través del sacrificio de Cristo que yo le sirva por amor, amándonos unos a otros. ¿Cómo, hermanos? Como a mí mismo. Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Esto es lo que está diciendo Pablo en cuanto a la posición del verso 13, que nos habla de servir, de ser esclavos de aquel que nos ha liberado, para que le sirvamos por amor entre los unos y los otros. Hermanos, ¿qué servicio le damos al Señor cuando nos amamos? ¿No es acaso que nosotros hemos sido amados de tal manera que el mismo Padre no negó a su Hijo para entregarlo en una manifestación de amor para que yo fuera rescatado de la condenación eterna? ¿No es acaso, hermanos, que hemos sido perdonados de las miles y miles de ofensas que hemos cometido delante de Él? ¿No es acaso que este amor me lleva a mí a amar a otros con ese principio? Amar porque yo he sido amado, perdonar porque yo he sido perdonado, servir porque a mí me han servido. ¿No es acaso, hermanos, que así como me amo a mí mismo, yo deba de amar a mi prójimo? Es la palabra que el Señor nos da a través de Pablo en este verso 13. Ahora, parece interesante cómo es que en el verso 15, Pablo dice algo que parece tan contradictorio, porque dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos? Cuando habla primero, miren, este mandamiento nuevo, este mandamiento completo, la ley completa se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Es curioso, hermanos, pero en toda la ley tenemos 613 mandamientos. Luego miramos en Éxodo 10 mandamientos. Luego el Señor dice, toda la ley completa se cumple en 2 mandamientos. Amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice Pablo aquí, la ley completa se resume en un solo mandamiento. Y ese mandamiento, hermanos, qué tan fácil es decir que amamos a Dios a quien no vemos. Y qué tan fácil es creer que guardamos la ley, cuando, hermanos, qué difícil es decir que puedo amar a alguien a quien sí veo, pero me perjudica, me perturba, me ofende, me lastima. ¿Puedo acaso amarlo? Mi carne me dice que no. Pero el Señor me ha dado la facultad y la capacidad y el poder a través del Espíritu Santo de poder amar, de poder perdonar, de poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿No es acaso, hermanos, algo más visible el amar al prójimo como una realidad, consecuencia del amor a Dios? Primero del que Él me tuvo, luego del que yo le tengo por consecuencia, y hermanos, como resultado, amar al prójimo. Ese es el orden. Pero ahora dice Pablo, pero si os mordéis, quiere decir que no todos se aman igual. Quiere decir que, hermanos, algunos entonces no entienden que el mandamiento completo, la ley completa de Dios, que se resume en amar al prójimo, no lo están haciendo, porque dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pareciera como que está fuera de lugar, como que está medio desfasado este pensamiento en esta parte. Miren, hermanos, verso 20, 21 y 26 de Gálatas 5. Dice la palabra, hermano, verso 21, y nos habla de algunos pecados, y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con esto. Dice Pablo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
De la misma manera, hermanos, que Pablo advierte en el capítulo 5, verso 13, sobre el mal uso de la gracia de Dios, Pablo también les advierte, hermanos, de la ausencia total de esa gracia. Les advierte qué es lo que puede pasar con una ausencia total de esa gracia. Creo, hermanos, que si nos fijamos como un resumen sería, si yo no tengo lo que la gracia me da, no puedo dar lo que la gracia ofrece. Si yo no tengo lo que la gracia me da, yo no lo puedo dar, pues. Si yo no tengo amor, no puedo hablar del amor, hermanos, de la misma manera que lo tenga. Puedo ser tan superficial y puedo ser tan hipócrita cuando hablo del amor. Hermanos, si la gracia está ausente de mí, los beneficios que produce la gracia, al no estar en mí, no los puedo otorgar. Porque la gracia me produce amor, gozo, paz, paciencia a través del Espíritu Santo. Yo no puedo, hermanos, tenerla si no hay en mí esa manifestación de gracia. Eso es lo que estaríamos diciendo en lo que Pablo presenta a través de estos versos, donde nos habla de muchos pecados como idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas. Y dice Pablo, pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad, también no os consumáis unos a otros. ¿No es acaso cierto, hermanos, que cuando nosotros más nos preocupamos por evitar el juicio de Dios, tratando de hacer todas las cosas bien, es cuando más propensos estamos a juzgar de manera equivocada a los que cometen errores? Pablo en la carta a los Romanos habla de los religiosos que no van a escapar ante el justo juicio de Dios, porque ellos juzgan lo que ellos mismos hacen. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 2. Ahora, yo creo, hermanos, que mientras nosotros nos preocupamos en estar cada día más bien a través de nuestro diario hacer, de nuestro esfuerzo humano delante de Dios, entonces bajo esa condición miramos a los demás y los errores que pudieran cometer los demás, los dimensionamos a tal grado que los juzgamos. Por ahí va lo que Pablo está diciendo en el verso 15. Pablo tenía por experiencia propia, hermanos, esta cuestión de verse a través del lente de la ley. Pablo se miraba a través del lente de la ley y yo creo, hermanos, que buscamos mirar a todos bajo ese mismo lente. A todos, creyentes y no creyentes, los miramos así. Y hermanos, yo creo, aún con temor y orgullo, pero nos devoramos unos a otros. Miramos a los demás que practican alguna cosa que nosotros no practicamos y juzgamos que son herejes. ¿No es acaso que nos estamos devorando unos a otros? A lo mejor algunos de la iglesia de Galacia todavía querían estar firmes en la libertad, mientras otros estaban luchando en si van, no se van, se van, no se van. Pero les dice Pablo, después de advertirles el propósito de la ley en ese sentido, de la libertad que se ocasiona en la ley, es para servirse por amor unos a otros. Los ha liberado de aquella esclavitud para que se sirvan unos a otros, no para que se juzguen, no para que se estén fiscalizando en sus errores. Más bien, hermano, ¿qué deberíamos de hacer? Ayuda a tu prójimo, enseña a tu prójimo, cuida a tu prójimo. En la carta a los Corintios, Pablo hace un énfasis en el tema de la libertad en relación a los alimentos. Y hay algo que es interesante porque dice Pablo, si el que yo coma carne le hace daño a mi hermano, mi libertad, ocasionada por la gracia salvadora de Dios en la persona de Cristo, si yo tengo la facultad de poder comer carne, pero a mi hermano le hace daño que yo coma carne, me puedo privar de comer carne, no hay problema. Pero ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? Que yo no debo de estar sujeto a la esclavitud de mi hermano, porque él no puede comer y cuando yo quiera comer tengo que esconderme de mi hermano para poder comer carne, entonces no manifiesto amor. ¿Qué es lo que necesito hacer? Enseñarle a mi hermano a salir de esa esclavitud que tiene de un conocimiento basado en la ley, porque la ley prohibía ciertos alimentos. Pero venida la gracia, hermanos, ya no estamos bajo esa situación de la ley de no tomar alimentos que se llamaron abominables o inmundos. Y entonces, hermanos, como nosotros nos medimos bajo la ley, miramos a todos bajo la misma lupa y entonces orgullosamente
se juzga a los demás y se comen unos a otros y se devoran unos a otros. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Hermanos, si alguien de nosotros persistiera en una posición de esta magnitud, si la iglesia de Galacia, algunos de ellos persistieran en esa posición, quiere decir, hermanos, que todavía permanecen bajo el yugo de la ley, del esfuerzo humano. Si Dios me ha liberado, hermanos, me ha liberado para servir por amor, no para juzgar, no para criticar, no para aprisionar, no, hermanos, para edificar, para enseñar, para instruir en amor, para servirnos en amor. Porque en el caso contrario, al no hacerlo, nos mutilamos mutuamente, nos mordemos mutuamente, nos consumimos mutuamente. Es que tú dijiste, no dijiste tú, es que tú no guardas esto, es que el día sábado, es que la carne y empezamos a tomar esto, en vez de edificarnos en la palabra, en vez de enseñarnos, hermanos, bíblicamente lo que es correcto en amor y en mansedumbre. Asumimos el orgullo y con eso y el lente de la ley nos consumimos. Hermano, esto de alguna manera nos lleva a la pregunta que no creo que Pablo se la haya hecho a los Gálatas, pero creo que es necesario hacérsela a quien nos escucha en esta hora, a quienes de alguna manera nos están mirando y a la propia iglesia Torre Fuerte. Hermano, en esta mañana, ¿dónde te encuentras tú? ¿En qué posición te encuentras? Creo, hermanos, que la mayoría de nosotros estamos firmes en la gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero, hermanos, si nosotros nos mantenemos firmes en la gracia por la obra perfecta de Cristo, confiamos en Él, hermanos, estamos firmes en esa libertad. Pero si no es así, hermanos, aun cuando tengamos el conocimiento, pero todavía, hermanos, menospreciamos y todavía no nos servimos por amor, nos servimos por compromiso, nos servimos por conveniencia, nos servimos porque nos mandan, nos servimos porque no hubo otro a quien agarrar para que hiciera tal o cual cosa. Hermano, entonces sigues esclavo del pecado y de la ley. Porque lo estás haciendo porque tú, lo estás haciendo porque a ti, pero no lo estás haciendo por Dios. Pablo dijo a los colosenses que todas las cosas que hiciéramos, las hiciéramos para el Señor y no para los hombres. Imaginemos, hermanos, que estamos ayudando al prójimo, pero lo estamos haciendo con tantas limitaciones, con tantos prejuicios, con tantas preguntas, con tanta justificación de no puedo, pero al final de cuentas lo voy a hacer porque pues soy cristiano y hasta usamos esa aseveración. Pensemos en lo que dice Pablo a los Gálatas, hazlo como para el Señor y no a los hombres. Le estamos dando tanta justificación al Señor cuando se la estamos brindando al prójimo. Y usted dirá, no, pastor, yo le estoy diciendo a Pancho que no puedo, pero pues como soy cristiano lo voy a hacer. No, dice Dios a través de su palabra, es como para el Señor, no para Pancho. ¿Sí entienden, hermanos, cómo está el asunto? A libertad fuimos llamados no para una ocasión de la carne, sino para servirnos por amor unos a otros. Esclavos de Cristo para servirle por amor a Él y en el ejercicio de unos a otros. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso la pregunta, hermanos, ¿dónde te encuentras tú en esta mañana? Imagínate que tú has sido liberado del pecado, tú has sido liberado de la esclavitud del pecado, tú estás bajo la gracia y estás, hermanos, como dije al principio de esta persona que habló conmigo, ansioso de disfrutar esa libertad. ¿Pero por qué? ¿Ansioso de disfrutarla en qué? Tienes la oportunidad para la gloria de Dios en servirse unos a otros, o ¿para qué? ¿Para volver a hacer aquello que te volvió a esclavizar? ¿Para qué? Tú estás en la posición de libre.
Pero dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como para ocasión o para darle ocasión a la carne. Yo creo, mis hermanos, que muchos de nosotros, como dije hace un momento, estamos gozando de la libertad, nos reunimos, cantamos al Señor, buscamos edificarnos, buscamos servirnos. Creo yo, hermanos, que eso es, como pastor, creo que eso es lo que yo estoy viendo en ustedes. Y yo me regocijo en el Señor porque hacen lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, porque yo llegaría a envanecerme también, porque si yo digo, no, hermanos, quien dice es el Señor. Y si usted hace lo que el Señor dice, de servirse en amor unos a otros, bueno, están gozando la libertad. Pero hermano, nunca piense que es usted. Nunca piense es porque usted pudo, porque usted tuvo el recurso para hacer, porque nadie lo miró, pero busca que alguien se dé cuenta para que lo puedan alabar. No, hermano, no haga eso, porque es volverse a esclavizar a las obras, es volverse a esclavizar al yo. Cuando fuimos liberados de ahí, para amarnos libremente, hermanos, en un amor que es generado en nuestro Señor, no en un amor que es generado en la carne, porque el amor en la carne es transitorio. El amor generado en el Señor permanece para siempre. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 13, si yo soy capaz de entregar mi vida por otro y no tengo amor, de nada sirve. Hermano, si usted es capaz de servir a otro, porque la palabra de Dios sirve a otro, pero lo tomas como una enseñanza vacía que no tiene efecto en ti, pero como dice la Biblia, tengo que hacerlo. Es filosofía, dicen algunos. Hermano, de nada te sirve. Porque tú debes de obrar por el amor que Dios ha generado en ti. Esa es la consecuencia de la gracia del Señor en la cruz, en su sacrificio. No solamente nos sustituye, no solamente nos adopta. Pablo dice, hermanos, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de amor y dominio propio. Pero, hermanos, amor. Ese espíritu de amor, el que en nosotros produce el gozo, el amor, la paz, la paciencia, debe de ser ejercitado en servirnos los unos a los otros. Si lo haces por otra razón, dice Pablo en 1 Corintios 13, de nada sirve. De nada sirve. La libertad, mis amados hermanos, que Cristo pagó con su propia sangre, nos brinda una oportunidad. Pero, hermanos, esa oportunidad la usarás para la carne o para la fe. ¿Para qué lo usarás, hermano? Ahora, si hablamos de fe, ¿qué clase de fe? Una fe que se deposita en la persona de Cristo. Una fe verdadera, hermanos, que no se deposita en lo que yo puedo hacer. Esa es una fe liberadora. Una fe que se deposita, hermanos, en Cristo, más lo que yo puedo hacer, es una fe esclavizadora. Si, hermanos, nuestra realidad se centra en el Evangelio, si tú te miras en el Evangelio y todos los beneficios que el Evangelio ha provisto, ¿se acuerdan que Pablo dice en Romanos 5, verso 1, que somos justificados pues por la fe, y es a través de esa fe en Cristo que tenemos paz para con Dios? Hermanos, ¿qué beneficio tenemos del Evangelio? ¿Qué beneficio tenemos de la obra de Cristo? Paz para con Dios, una esperanza gloriosa de la vida eterna. Hermanos, tenemos una esperanza y un consuelo que en medio de la aflicción y la angustia, el amor de Dios se manifiesta en mí. Tenemos tantos beneficios, el perdón de nuestros pecados. Cuando lo que merecíamos era condenación, pero por consecuencia de la obra perfecta de Cristo, en la que depositamos nuestra fe, hermanos, somos beneficiarios del perdón, de la misericordia, de la gracia. Y esto nos faculta, esto nos capacita, esto nos motiva a poder amar, hermanos, a nuestro prójimo, aún aquel que es mi enemigo, aún aquel que me aborrece, aún aquel que me maldice, aún aquel, hermano, que esté en esa condición. Dice la palabra de Dios, ámalo. Puedo amarlo porque tengo la facultad
tengo las herramientas y la motivación apropiada para hacerlo. La obra de Cristo en mí, que me amó aun cuando lo aborrecí, cuando me perdonó aun cuando lo ofendo, cuando me dio gracia cuando no la merecía. ¿No es acaso que podemos hacer lo mismo con otros? Amar al que nos ofende, perdonar al que nos sigue maltratando y, hermanos, brindarle gracia al que no la merece. Creo que el apóstol Pablo, a través de la palabra que da a la iglesia de Galacia, y hermanos, principalmente porque Pablo lo que ha escrito ha sido inspirado por Dios, quiere recordarles, hermanos, que su fe no se trata simplemente de una relación personal con Jesús. ¿A qué digo esto, hermanos? Miren, la relación con Jesús sí es la fe, y es mi relación personal, no es multitudinaria, no es congregacional, no es familiar, es mi relación con el Señor a través de la fe, un carácter personal. Pero, hermanos, es fácil caer en esa trampa. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos de nosotros podemos obsesionarnos con nuestros propios problemas, con nuestra propia salud espiritual, el propio crecimiento o la falta de ese crecimiento. Nos obsesionamos en mi relación con Dios, pero en esfuerzos personales. No estoy creciendo, voy a crecer. ¿Qué debo de hacer? Me preocupa no crecer. Pero lo que hago, hermano, no es depender del Señor, aunque digo que deposité mi fe en Él. Lo estoy haciendo a través de mis facultades. Voy a entrar a un seminario, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy a tratar de leer más, voy a tratar de orar más. En veces, hermanos, algo que es bueno lo convertimos en malo, como decía en el sermón pasado. La ley no es mala, es santa, es justa, es buena, pero se usa mal. La fe, hermanos, verdadera, nos brinda la libertad. Pero el asunto cuando creo solamente en que la fe es todo, en términos de mi relación con Dios, y no pienso que esto involucra el amor al prójimo, y no pienso, hermanos, que esto involucra otras áreas de mi vida, creo que me estoy quedando en el esfuerzo humano otra vez. Estoy malentendiendo la fe, estoy concibiendo la fe de una manera equivocada. Yo creo, hermanos, que más que solamente decir que la fe me congracia con Dios, porque muchos pueden decir, los demonios también dicen tener fe, los demonios creen. Pero ¿por qué no son salvos? ¿Y cuántos pueden decir que creen y que tienen fe y por qué no son salvos? Porque, hermanos, cuando la fe se toma solamente como parte de mi esfuerzo humano y me olvido de lo que la fe produce por consecuencia y no lo disfruto en el amor verdadero, no lo gozo, no me deleito en ello, estoy otra vez siendo esclavizado de aquello de donde fui libertado. Y la pregunta también sería, hermano, ¿cómo usas tu libertad en Cristo? ¿Cómo la usas? ¿La usas para servirte a ti? ¿La usas para servir a los demás? Y si la usas, ¿con qué motivación la usas? Hermanos, tenemos tantas oportunidades. Alguien está junto a ti. Alguien está en la banca de enfrente o a un lado. Hay tantas oportunidades para manifestarnos el amor. Hay tantas oportunidades, hermanos, para manifestar la libertad que hemos tenido, no obtenido como que yo la merecía, sino la libertad que Dios me ha otorgado en Cristo para ejercerla. Tenemos tanta oportunidad. Tu hermano junto a tu banca, tu hermano dentro de la iglesia, tu vecino junto tuyo en tu casa, tu compañero de escuela o de trabajo. Si decimos tener fe, nuestra fe se va a manifestar a través del servir a Dios por amor, de obras que no salen y se generan en mí, sino de obras que salen y se generan en la eternidad y han sido por Dios para gloria de Él.
Esa es la razón. Esta semana que inicia, hermanos, tienes la oportunidad, tendrás la oportunidad. Habrá muchas oportunidades. Y me atrevo a pensar, hermanos, aun cuando creyeras que no ves las oportunidades, entonces propícialas. Busca servir a alguien en amor. Busca ayudar a alguien en amor. Busca visitar a alguien en amor. No por el compromiso de que fue un encargo que salió del púlpito en esta mañana. No, hermanos, porque algo se genera dentro de ti con la motivación de la obra perfecta de Cristo en ti. Busca servir, busca ayudar, busca manifestar el amor. Hermanos, es posible, y yo creo que si estamos firmes en la libertad, vamos, hermanos, a no tener ni buscar ocasión para la carne. Pero también es posible que no todos en esta mañana sean libres. Es posible que la palabra de nuestro Señor también te recuerde a ti o te muestre a ti que todavía eres esclavo. Que todavía eres esclavo, no eres libre. Y hermanos, honestamente, quizá muchos puedan sentir el arrastrarse las cadenas con los grilletes que suenan buscando tus manos y tus pies para anclarte otra vez en el cepo de la desesperación. Es posible. Es posible que todavía tú crees que tú puedes hacer. Lo cierto es que es posible también que entiendas o malentiendas la fe. La fe es entregarse totalmente al Señor, es confiar totalmente en el Señor. Dicen que un hombre que era un alpinista, eran dos personas que estaban eh, escalando una montaña, y cuando llegan a cierta parte en la montaña se rompe una cuerda y uno de ellos cae al abismo y muere. Y entonces otro queda colgado en una piola, y estando colgado en medio del frío de una noche le dice a Dios, sabiendo que nadie podía rescatarlo, le dice a Dios, esta es una ilustración, le dice: Señor, si tú realmente existes, sálvame, te pido que me salves. Como aquellos que le dijeron al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Así estaba este hombre colgado en medio de una noche fría, en una parte congelada, donde sus huesos casi se pudieran escuchar, donde el vapor de su aliento casi congelaba. Dios, sálvame, sálvame, sálvame. Y aquel hombre escuchó una voz que le dijo: suéltate. En su condición, aquel hombre decía: si me suelto me voy a matar. Suéltate y suéltate. Pues hermanos, al amanecer encontraron a este hombre muerto y tan solo a unos 20 centímetros del suelo. Hermanos, cuando Dios dice confía en mí, es eso. Tu vida entera confíasela a Él. Como si Él te dice suéltate, suéltate. Él no busca tu daño, Él busca tu bien. Y si aún en ese bien tuviera que ver tu muerte, hermano, bueno, bienaventurado eres porque mueres en el Señor. Dice: ¿cómo es tu fe? Si tu fe es de ese tipo, tú puedes servir, a unos y a otros en el amor con el que Cristo te hace esclavo de Él, te quita la esclavitud del pecado y de la ley, pero hermanos, te esclaviza en amor para su servicio, un servicio que es liberador y que se manifiesta en amar a tu prójimo.
Por eso en la carta a los Colosenses Pablo dice, sobrellevar los unos las cargas a los otros y cumplir así mi ley, porque este es el mandamiento. Piense en esto, hermano, piense en esto. Nos ponemos en pie, por favor. Oramos a nuestro Señor, hermanos. Padre Santo, bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta mañana, por este día, por este tiempo que nos permites estar en tu casa, por este grupo de tus hijos y por aquel grupo de tus hijos que a la distancia, Señor, están escuchando a la postre, Señor, esta enseñanza. Padre, te pido por ellos, según la necesidad que hay en ellos, pero primeramente, Padre, según el propósito eterno tuyo, te pido por ellos. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que tú seas exaltado a través del servicio que nos brindamos unos a otros, a través del amor que nos profesamos unos a otros, principalmente, Señor, amándote a ti primero y luego entregándonos a los demás, como decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Que esa sea una realidad en esta tu iglesia. Un Señor, una fe y un bautismo. Un amor, Señor, en el cual estamos unidos, que se manifiesta no en consumirnos, no en comernos, no en lastimarnos, sino en ayudarnos, en socorrernos, en amarnos, en enseñarnos, Señor. Bendice, Padre, a esta tu iglesia, te lo pido y te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, la palabra de nuestro Señor nos dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.